Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Qué gozo hay en mi corazón que el Señor me permita de nuevo en esta tarde llegar a este lugar donde tú te encuentres. Llegar hasta tu corazón con una palabra poderosa de parte del Espíritu de Dios. En esta tarde yo quiero hacerte un pequeño recordatorio de que Cristo viene pronto. Cuando miramos alrededor lo que está sucediendo, investigamos un poquito las cosas que están sucediendo a nivel mundial, lo único que podemos deducir es que cada día la venida del Señor es más y más inminente. Entonces, de acuerdo a esa realidad, es que yo he estado trayendo de parte del Espíritu de Dios todos estos mensajes que he venido compartiendo en las semanas pasadas. La semana pasada hablamos de una situación que sucedió con un rey de Israel, el rey Joás, quien vino al profeta Eliseo desesperado, llorando, porque el pueblo de Israel estaba siendo atacado. Eliseo le dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 16. Dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Pasó, impartió unción de parte de Dios. Y luego le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando el rey la abrió, Eliseo dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Promesa de parte de Dios para el rey de Israel. Vas a acabar con los enemigos. Bien, eso es parte de la historia. Eso es algo que ocurrió con el pueblo de Israel. Pero nosotros también enfrentamos una guerra diariamente. Una guerra que se mueve en lo invisible, en los aires. Y para nosotros también nuestro Padre ha prometido victoria. Entonces leímos, cerrando la semana pasada, leímos Apocalipsis 12:10, que dice: después escuché una voz potente en el cielo que dijo: ahora es la redención, porque el reino de nuestro Dios, por el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue derribado, observa bien cada palabra, fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Eso nos enseña que nuestro enemigo, el diablo, no para. Está de día y de noche en actividad en contra de nosotros. Pero aquí viene la promesa de Dios. Dice: y ellos lo vencieron. Ellos lo vencieron. Y antes dice que él fue derribado. Ellos lo vencieron. Ellos lo derribaron por la sangre del Cordero. Y dije: la sangre del Cordero es la saeta de guerra que ha sido puesta en tus manos
para derribar a tu enemigo, para vencer a ese enemigo que se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón y todos los nombres que le da la Biblia. Es el mismo personaje, pintado de distintos colores y manifestado de distintas maneras. Pero en todas y en cada una de ellas, tú vas a tener victoria con tu saeta de guerra, que es la sangre del Cordero. Pero luego te dice que no es solamente por la sangre del Cordero. Te dice, y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces esto quiere decir que si la saeta que Eliseo le dijo al rey dispara, fue disparada por un arco, también esta saeta de guerra tiene que ser disparada por un arco. Y ese arco tiene que ser de primerísima calidad. Dependiendo de la calidad de tu arco, es lo efectiva que va a ser la saeta de guerra y los estragos que va a causar en el campamento enemigo. ¿Cuál es el arco, pastor? El arco soy yo, mi hermano, y eres tú. Y hoy día yo te voy a enseñar por la palabra de Dios cómo podemos llegar a hacer esos arcos de primerísima calidad. Vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a desglosar esta porción en el nombre de Jesús y por el poder y la revelación del Espíritu de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo primero que tú tienes que estar seguro. Tu Dios es un solo Dios. Tu Dios es el único Dios, no hay otro. No hay otro lugar donde ir. Podrán haber muchos otros fenómenos y cosas raras que los llamen dioses, pero no son dioses, son imitaciones y son imitaciones baratas. El único Dios, el Dios verdadero, es el creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene los cielos enteros en la palma de su mano, aquel que tiene el poder de hablar y que la tierra tiemble. El Dios todopoderoso, el varón de guerra, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Él es el único Dios. Y tú tienes que estar completamente convencido de eso. El dueño del universo entero vive dentro de mí. Yo soy recipiente, yo soy morada del único Dios, del Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra. Vive con todo su poder dentro de mí. ¿Por qué te digo esto? Mira, te estoy leyendo del libro de Deuteronomio. Deuteronomio deriva de dos palabras, deuteros y nomos, que quiere decir repetición de la ley. Al pueblo de Israel fue necesario repetirle en Deuteronomio la ley que les había sido dada en Éxodo. La nación de Israel en ese momento ya era una nación libre. Ya era una nación que había sido sacada con mano poderosa de la esclavitud que estuvo por 430 años en Egipto. Sin embargo, seguían deambulando. El camino que estaban supuestos a recorrer en 11 días,
les tomó 40 años. Seguían deambulando sin entrar en su propio territorio. Y hoy en día, en este momento, hay muchísimas personas que ya fueron libertadas por el poder de la sangre del Cordero, ya fueron libertadas de las garras del diablo, pero aún siguen deambulando, indecisos. Un día quieren, otro día no quieren, un día dicen sí, otro día dicen no. Y quieren recibir de parte de Dios. Pero el libro de Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y que nunca va a poder recibir nada. Por eso es necesario afirmarse en la palabra de Dios. Entonces tú no puedes ser parte del grupo de cristianos que aún están deambulando indecisos y sin entrar en el propio territorio que Jehová, el Dios Todopoderoso, nos ha dado. Tú no puedes ser. Si tú quieres tener victoria en la guerra, tú no puedes ser parte de ese grupo de gentes. Versículo 5 de Deuteronomio 6. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos indica claramente el profundo interés que tiene nuestro Padre Dios de que se desarrolle una intensa relación entre Él y cada uno de nosotros. Él quiere una relación de amor. Él te anhela más a ti de lo que tú alguna vez lo puedas anhelar a Él. Él te anhela profundamente. Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar en Él y voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Eso nos enseña su interés de una relación profunda, intensa, basada en amor, no en interés. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, es un mandato, no una alternativa. Es un mandato. Segundo, la palabra de Dios tiene que ser implantada en mi corazón. No se puede quedar aquí en mi mente. Tiene que pasar a mi espíritu. Tengo que recibir revelación del Espíritu de Dios en mi espíritu. Para que la palabra de Dios se convierta en rema, venga a ser vida dentro de mí y se incruste en todo mi ser, sea implantada en todo mi ser. Dice, estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Vas a meditar en la palabra de Dios de día y de noche y la vas a compartir con tu familia. Vas a edificar a tu familia en la palabra de Dios. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Tengo que hablar de ella en mi casa. Tengo que hablar de ella en el lugar donde vivo. Tengo que hablar de ella cuando estoy fuera de mi casa. Tengo que meditar en ella. Tengo que hablar de ella. Tengo que compartir de ella con otros. Y al acostarte y cuando te levantes. Déjame decirte de las experiencias más bellas, más maravillosas que puede uno tener. Es despertarte a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana con la palabra de Dios en tu mente.
y empiezas a meditar en la palabra y no te puedes dormir y el Espíritu de Dios empieza a hablarte y el Espíritu de Dios empieza a coger esa palabra en la cual tú te metiste y a incrustarla en tu espíritu, a meterla en tu sistema, a meterla en los tuétanos de tus huesos, a meterla en tus pulmones, en tu sistema respiratorio, a metértela en la sangre misma, que vivas por la palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More quiere decir que la palabra entra y se queda en mí. Tú te metes profundo. Te tienes que meter profundo. Estás llamado a meterte profundamente en la palabra de Dios. Ahora tienes que tener en claro para qué te metes. ¿Ok? Porque hay gente que han estudiado mucho la palabra y todo lo que hacen es formar discusiones. Hay otros que se han metido a estudiar la palabra porque solamente quieren tener un título. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios no es para darte títulos. La palabra de Dios no es para discutir. Mira para lo que es la palabra de Dios. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué dice con mansedumbre? Porque cuando la palabra de Dios entra a alimentar mi espíritu, mi carne y mi mente se rebelan. Se rebelan porque están acostumbrados a otro sistema. Pero yo estoy llamado, soy yo el que tomo la decisión, no es mi carne. Mi carne tiene que estar muerta. Mi carne tiene que estar sometida al Espíritu de Dios en esclavitud y mi mente también. Y yo tomo la decisión de meterme humildemente con mansedumbre en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios implante su palabra en mí. Dice que esto puede salvar nuestras almas. Quiere decir que va a transformar tu alma, va a transformar tu mente y por consecuencia tu carne se va a someter a la palabra de Dios. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claramente nos deja saber que si nosotros nos paramos frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos habla claramente cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y nos vamos y no hacemos nada, no le estamos haciendo daño a Dios, no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando nosotros mismos y nos estamos haciendo un gran daño nosotros mismos. Porque no es lo mismo cuando yo no conocía lo que la palabra de Dios me reveló a ahora que conozco lo que la palabra de Dios me ha revelado. Ahora que el Espíritu de Dios me habla y me dice cuáles son los cambios que tengo que hacer, yo tengo un muy alto nivel de responsabilidad delante de Dios de hacer esos cambios. No es igual que antes. Entonces, cuando tú entras profundamente en la palabra de Dios para convertirte en un hacedor, en un practicante de ella, tu vida va a dar un vuelco tremendo. Porque quiero que sepas que Satanás no tiene miedo, y lo he dicho otras veces,
Satanás no tiene miedo de que tú leas la Biblia, ni tiene miedo de que te la memorices, ni tiene miedo de que la enseñes ni la prediques. Él sí tiene pánico de que tú la practiques. Porque cuando tú te vuelves un practicante de la palabra de Dios, te convierte literalmente en una bomba atómica para Satanás. Y cuando tú hables y dispares la saeta de guerra que te ha sido dada, vas a causar estragos en el campo enemigo. Versículo 8 de Deuteronomio 6. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Esto quiere decir que tú vas a atar la palabra de Dios a tus manos. Todo lo que tú hagas, tu trabajo, tu negocio, en tu casa, en todo lo que tú hagas, todo, absolutamente todo, tiene que estar enmarcado a lo que la palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios tiene para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, importantísimo que yo conduzca mi negocio conforme al marco de la palabra de Dios. Esto quiere decir con ética y con integridad. Yo voy a eliminar por completo las supuestas mentiras blancas para poder sacar negocios adelante. Yo tengo que ir con la verdad al frente, aunque el negocio se caiga. Si no es un negocio honesto, no lo quiero, porque no bendice mi vida. Por el contrario, la maldice. Estarán como frontales entre tus ojos. Vas a fijar la palabra de Dios aquí. Vas a mirar a la palabra de Dios. Vas a vivir por la palabra de Dios. Vas a caminar por la palabra de Dios. Vas a actuar por la palabra de Dios. Vas a hablar conforme a la palabra de Dios. No te vas a apartar a la derecha. No te vas a apartar a la izquierda. Vas a caminar conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Eso se llama ser un hacedor de la palabra de Dios. Cierra el pasaje, Deuteronomio 6:9. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes de mi casa y las puertas de mi casa es lo que ve la gente que pasa por delante. Es lo que está expuesto a la gente que está fuera de mi casa. En mi vida, los postes de mi casa y las puertas de mi casa es mi testimonio. Y en Apocalipsis leímos que la victoria se adquiere por la sangre del Cordero y por el testimonio nuestro. Eso es escribir la palabra en los postes y en las puertas de mi casa. Representa mi testimonio. Esto elimina por completo de mi vida el vivir una vida doble. Una cosa en la iglesia y otra en la casa. Una en el trabajo y otra en la casa. Una con los amigos y otra en la casa. No. Los ojos de Dios observan y examinan a cada persona, a cada ser humano sobre la faz de la tierra simultáneamente, y de eso nadie se puede escapar. Tenemos que estar conscientes que los ojos de Jehová Dios nos están examinando las 24 horas del día. Y conforme a eso, el espíritu de temor a Jehová se debe manifestar en nuestras vidas. Entonces, voy a vivir en mi casa lo mismo que enseño fuera.
Lo que la gente vea en los postes y en las puertas de mi casa es lo mismo que hay dentro de mi casa. Una vida íntegra, una vida clara, una vida limpia, una vida transparente. Cometiste errores en el pasado, todos los cometemos. Arrepentirse es el secreto. Arrepentimiento genuino y para siempre. Recuerda esto. Estamos hablando de un ámbito espiritual. Aunque tú veas manifestaciones físicas, aunque esos ataques del enemigo vengan en tus finanzas, vengan en tu trabajo, vengan en tu familia, vengan en la salud, detrás de eso hay un movimiento espiritual más real que lo que ves en lo natural. Y muchas veces lo natural no se llega a resolver porque lo espiritual no se ha resuelto. Entonces estamos hablando de que yo tengo diariamente, y de esto tienes que asegurarte. Cuando nosotros nos aseguramos que diariamente nos sumergimos en la sangre del Cordero, le clamamos que nos purifique con su sangre, que limpie por completo nuestro ser, que se meta a lo más profundo de mí, donde yo mismo no conozco, que sus ojos, que son llamas de fuego, me quemen por completo adentro, que Él desarraigue de mi vida toda planta que Él no plantó y que la queme, la destruya y la desaparezca. Cuando yo hago eso, los postes de las puertas de mi casa, los postes y las puertas de mi casa van a brillar con el sello de la sangre. Y Satanás, que es mi enemigo principal en esta guerra, lo sabe distinguir muy bien. ¿Sabes por qué? Lo he dicho un montón de veces y lo seguiré diciendo. Porque la sangre del Cordero fue la que lo destruyó a él en la cruz del Calvario y él le tiene pánico. Por eso es que tu saeta de guerra, que está hecha con la sangre del Cordero, es tan, pero tan peligrosa para él. Es mortal para él. Entonces, cuando mi arco está limpio de esta manera, está purificado de esta manera, es ese el momento cuando mi arco es de la más alta calidad. Y cuando mi arco, que soy yo mismo, con un buen testimonio, disparo mi saeta de guerra, causo destrucción, causo estragos en el campo de enemigo. Mi amigo, mi hermano, te exhorto, asegúrate todos los días de tu vida que tú estás siendo purificado en la sangre del Cordero, en todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu lengua, muy importante, tus ojos, tus oídos, tus pies y tus manos, todo, absolutamente todo, tiene que ser purificado con la sangre del Cordero y sellado. Es el sello de la sangre lo que no va a permitir que nuestro enemigo tenga victoria sobre nosotros. Por el contrario, nosotros siempre tendremos victoria sobre él. Te exhorto a que lo trates. Te va a dar un tremendísimo resultado. Tus hijos tienen que estar sellados con la sangre del Cordero. Tus nietos tienen que estar sellados con la sangre del Cordero. Y Satanás tiene que salir huyendo de las vidas de ellos. No importa lo que tú veas en este momento. Satanás tiene que huir porque tiene que huir. Porque son mis hijos y porque son mis nietos. Y porque yo, como hijo de Dios, los estoy sellando. Estoy pidiendo a mi Señor que los selle con el sello de su sangre. Mi negocio tiene que estar sellado.
Mi trabajo tiene que estar sellado. Todo lo que yo hago para el Señor tiene que llevar el sello de la sangre. Esa es la manera diseñada por Dios para alcanzar victoria. Y a ti, querido amigo, si nunca habías oído hablar de esta manera, si nunca has abierto tu corazón a Jesús y le has invitado a vivir en ti, este es tu momento para hacerlo. Nadie tiene garantizado los próximos 3 minutos, ni siquiera los próximos 3 segundos. Este es tu momento. Hoy es el día de salvación. Jesús dijo, yo soy el único camino. Cuando te toque partir de esta tierra, tú no quieres ir al infierno con Satanás. Tú quieres ir al cielo con Dios. Y la única manera es abriendo tu corazón a Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo, Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste y derramaste tu sangre por mí. En este momento, yo te pido que vengas a vivir en mí. Te abro mi vida, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me laves con tu sangre. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo. De hoy en adelante, soy tu hijo y tú eres mi Padre para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, si has hecho esta oración por primera vez, yo te felicito. Es la decisión más importante de toda tu vida. Quisiera saberlo. Me gustaría ayudarte a crecer en esta nueva vida, a aprender qué contiene, qué bendiciones contiene esta salvación que se ha hecho efectiva en tu vida hoy. Si tú vives en el área de Miami-Dade y no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a la iglesia nuestra. Te invito de parte de mis pastores. Iglesia Doral, Jesus Worship Center. 1900 Northwest 89 Place, Doral, Florida 33172. Nuestros servicios los viernes a las 8 de la noche, los domingos 10 de la mañana y 12 del mediodía. Si no estás en Miami, puedes ubicarnos en línea como Iglesia JWC, tanto en Facebook como en YouTube. Y puedes presenciar en línea, presenciar los mensajes, los servicios que tenemos y podrás gozarte con nosotros. Pero también tenemos a lo largo de la Florida, tenemos pastores hermanos que te pueden recibir con muchísimo amor en su iglesia y a los cuales recomendamos con absoluta confianza. Primeramente tenemos un campus en Kendall. Tenemos un pastor que tiene su iglesia en Kissimmee, otro en Hollywood, otro en Lake Worth, otro en West Palm Beach, otro en Coral Springs, otro en Color Bay, otro en Coral Gables y en North Miami. Incluso en Puerto Rico hay un pastor amigo que estoy seguro que te va a recibir con muchísimo amor y van a ser alimentados correctamente, que es lo más importante. Quiero recomendarles mi libro Eventos por Venir, un libro que explica con total claridad lo que está sucediendo hoy en día y lo que aún vendrá, porque estamos viendo nada más que el comienzo.
¿Ok? Por favor, escríbeme miguel.asl77@gmail.com para indicarte cómo adquirirlo. Queridos amigos, se me acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención. Prestar atención al Espíritu de Dios, no a mí, al Espíritu de Dios, que es el que te ha traído esta palabra en esta tarde. Te agradezco muchísimo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te invito para la próxima semana nuestro nuevo segmento del programa Hablemos Claro. Muchas gracias. Bendiciones.